Seguimos con la presentación de este informativo. Vamos a tocar los temas internacionales porque días importantes para los Estados Unidos, porque hay muchas expectativas todavía con el techo de la deuda. En Canadá, los incendios forestales han obligado a que miles de residentes tengan que salir del área este de este país debido a la magnitud de estos incendios. También Kiev, a través de drones, ha impactado, donde albergaban algunos rusos, y así lo ha dado a conocer, bueno, al menos la prensa de ese país, estos ataques que continúan en esta guerra ucraniana y una guerra también inmersa que hay en Nicaragua, con esta persecución por parte del gobierno de Daniel Ortega y la señora Murillo a la Iglesia Católica. Todo esto en medio de un fuerte torrencial que está cayendo en Nicaragua y que ha provocado inundaciones y ha dejado a miles de familias damnificadas. Y lo que dice el presidente de Venezuela a todos los empresarios brasileños, que la puerta de su país está abierta para invertir. Ingeniero, buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, en Canal 21 Next TV. Hoy, martes 30 de mayo del 2023, apenas 2 días para comenzar el sexto mes del año. Cuando comienza el mes no estamos en la mitad del año. Estamos en la mitad del año cuando termina el mes de junio, el 30 de junio. Para que nadie le venda el cuento de que estamos en la mitad del año. Vamos hacia la mitad cuando pasemos al 30 de junio. Bien, yo les quiero poner en manos de usted algunas cosas que están pasando en nuestra América que tienen relación con nuestro país. Cosas como, por ejemplo, ayer escuchaba y leía tuit del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que decía José Luis que la justicia le estaba dando un golpe suave a su gobierno. Entonces, nuestro amigo el licenciado Camacho nos preguntaba, bueno, esto de golpe suave. Y entonces le explicábamos, el golpe suave es la utilización del sistema judicial como elemento para coartar un país o eliminar las posibilidades de cualquier candidato a la presidencia. Este es el sustituto del golpe militar, el golpe suave. ¿Por qué Petro dice esto? Porque utilizando a la estructura judicial, le han sacado al presidente del Congreso, él se llama, por aquí lo apunté, Roy Barrera, y poco a poco le han ido sacando gente, aparte de lo que él mismo sacó cuando rompió el Pacto de Unidad, que le impide desarrollar las reformas que él está proponiendo. Actualmente está en minoría en el Congreso. Entonces él llama a la movilización del país y que las reformas llegarán hasta donde el pueblo quiera. Eso es lo que está pasando cuando usted utiliza. Ahora, la oposición niega la utilización de la justicia, pero eso lo hemos visto a lo largo de nuestro continente, la utilización de la justicia en un proceso político. Entonces, estas son cosas que se están desarrollando en el mundo a una gran velocidad. Y que no dude que le van a venir muchos loafers también. Claro, pero quizás, José Luis, estimado televidente y radioescucha, hay cosas que uno le asombra, pero esto se lo voy a dar a usted para que usted... José Luis le hablaba a usted de que el presidente de Venezuela está invitando a los inversionistas que vayan. En un país donde la inversión era importantísima, privada, internacional, en un país donde no hay inversión extranjera. ¿Y por qué no hay? Por las expropiaciones al estilo Chávez. Pasaba por ¿esto de quién es? De fulano de tal, expropiado. Entonces, pero el colmo fue ayer en la entrevista en la que el presidente Lula recibe a Maduro, que se atrevió a ir a Brasil, y le dice Maduro a Lula, así, a ese nivel de coloquial. Lula, ¿podemos activar el tratado de transmisión eléctrica? Y nosotros, Venezuela, estamos en capacidad de mandarte 120 megawatts allá en la frontera arrancando, solo con una inversión de 4 millones. El pueblo venezolano sabe
que no hay luz ni para ellos. Una de las grandes deficiencias, perdón, de Venezuela en la economía es que el sistema eléctrico está vuelto un desastre. Y para todos los que conocemos ese sistema, Venezuela tenía el privilegio y el prestigio y la audacia técnica de tener la línea de transmisión de alta tensión más larga del mundo y de mayor voltaje. Entonces ahora es un desastre todo lo que tenga que ver con el sector eléctrico, la falta de mantenimiento, los técnicos que han votado, en fin. Y entonces él le dice a Lula que él le va a mandar 120 megawatts. Los venezolanos, a la gente que ha ido a Venezuela sabe que no hay ninguna capacidad para poder invertir en Venezuela, ni seguridad. Y la seguridad solo la da si usted está en alianzas con la élite del poder, ¿no? Esa cleptocracia que hoy domina Venezuela. Pero además de eso, el deterioro interno, la diáspora, la cantidad de inmigrantes, 7 millones de personas han salido de Venezuela. Pero dice el amigo Lula, presidente, al cual nosotros conocemos, por eso le digo al amigo Lula, que el problema de Venezuela es que tiene que cambiar la narrativa. Presidente Lula, no se trata de la narrativa de Venezuela. Se trata de que los hechos en Venezuela demuestran con claridad que las políticas sociales, económicas y de seguridad del Estado venezolano han llevado a la quiebra a ese país. Y no se trata de narrativas. Se trata de que Maduro y su régimen son permanentes violadores de los derechos humanos. Es que de eso se trata el problema. No es un problema de narrativa, no es cambiar la narrativa. Lo que hace falta en Venezuela es restaurar la democracia y restaurar la justicia, restaurar el sistema legislativo y restaurar el respeto a los derechos humanos. Estimado presidente, hoy arranca la reunión en Venezuela, en Brasilia, de los líderes de Sudamérica, que son noticias cuando se reúnen, pero Mercosur y todo lo que ha, todo, solo es noticia cuando se reúnen, pero no cuaja, porque esta es la forma de reunirse para no hacer nada. ¿Por qué? Porque los países marchan por diferentes caminos y diferentes fracasos. Y esto es bueno que lo tomamos en Panamá, porque nosotros tenemos una economía que no está en el fracaso. Tenemos una economía que necesita de cambios estratégicos, pero una economía en desarrollo. Una economía con una infraestructura. Por ejemplo, el Canal de Panamá es una de las empresas estatales de mayor eficiencia en nuestra región. Y es por eso que usted debe mirar lo que está pasando y no dejarnos atrapar en la guerra judicial o en la judicialización de las crisis. Esto que está pasando, creo que lo que va a pasar en Brasil es que no va a pasar nada. Una reunión más con la única intención de darle legitimidad a Maduro. Bien. Mientras eso está ocurriendo, hay una cosa que a nosotros nos interesa enormemente. Es que los Estados Unidos logren resolver el problema del techo de la deuda. ¿Y por qué eso es importante para la República de Panamá si nosotros no somos norteamericanos? Bueno, en primer lugar porque nuestra economía está dolarizada. Y si los Estados Unidos entra en impago, o lo que se llama en inglés default, eso produciría una crisis general en los bonos de los Estados Unidos y en el mercado del dólar, de la cual nosotros formamos parte. Además, tenemos un centro bancario en Panamá. Con la habilidad que caracteriza a un hombre, una gran experiencia que es el presidente Biden en acuerdos legislativos. Acuérdense que él fue senador desde el 78. Tuvo más de 5 periodos, más de 25 años como senador. Y además fue vicepresidente. Y cuando no había mayoría, él como vicepresidente, cuando no hay que decidir, el vicepresidente decide en el Senado de los Estados Unidos. Él es un hombre de gran experiencia. Él negoció con McCarthy, líder del republicano, el acuerdo de ley. Ya tenía un proyecto de ley que se va a presentar, se va a lo que se llama el cabildeo entre la bancada republicana de la Cámara y la bancada demócrata de la Cámara. ¿Cuál es el problema que hay en el fondo de esto? Que tanto en el Partido Republicano hay los kamikazes de derecha y en el Partido Demócrata hay los kamikazes de izquierda. Pero ellos son minorías, sumados todos,
podían ser unos 35, de 435. En teoría, si la mayoría no se deja arrastrar por las minorías, el acuerdo hace que la decisión esté ni del lado demócrata ni del lado republicano. Las partes se movieron hacia el medio. Eso demuestra una gran capacidad de negociación. Cuando uno negocia, uno no se queda con todas las cosas. La negociación es yo cedo y tú cedes para darnos un punto. Así logramos el Tratado de Torrijos-Carter. Así se logran los grandes acuerdos a la que la humanidad ha llevado. No logramos lo que queremos, pero nos acercamos a un punto de convivencia. El acuerdo, que dura hasta el año 24, le permite a Biden mantener el gasto sin techo hasta el 24 y le permite a los republicanos mantener una serie de controles en el gasto hasta el año 24, mientras ellos esperan asumir la dirección política. Entonces, quitado ese elemento, vamos a ver ahora, con ese acuerdo que se hizo entre viernes y sábado entre el presidente y trabajaron los dirigentes, el mundo está pendiente de esto. Los países más afectados por esto, uno podría ser Panamá, pero los países más afectados son los que mantienen en sus manos bonos norteamericanos. Entre ellos está Japón, en primer lugar, y la República Popular China. Que usted mira los mercados no son la economía, los mercados no dan indicaciones de la economía. Los mercados en China están cayendo vertiginosamente. En los Estados Unidos, como la información es más fluida, los acuerdos entre el presidente y el presidente de la Cámara se conocen en los medios financieros. Y hay optimismo, Y por eso es que usted ve, ayer no hubo bolsa, pero porque era el día de Memorial Day, hoy arranca esto. Vamos a mirarlo con detenimiento, mañana le estaremos informando, porque esto debe estar entre hoy y el miércoles. El miércoles 31 debe ser procesado, debe ser llevado a debate, votado, pasado al Senado, pasado al presidente y convertirse en ley antes del 4 de junio, antes del 5 de junio, perdón. De manera que este es un punto importante, porque simultáneo que eso está ocurriendo, ahora le veo la conexión con nosotros estamos a punto de culminar, tal como lo dice el periódico Metro Libre hoy, estamos cerca de salir de las listas. ¿Y por qué eso es importante para la República de Panamá? Porque al salir de las listas, nuestros bancos pueden tener más corresponsabilidad, mantener las que ya tenemos, podemos atraer inversiones porque tenemos más transparencia. ¿Se da cuenta cómo funciona esta de la economía? Muchos de los sectores que están gobernando en Sudamérica no entienden esto. Y el presidente de México, cuando ordenó la expropiación del grupo cuprífero más importante de ese país, no entiende cómo se fue. Él no es el CEO de las compañías. El presidente de México es para determinar las condiciones y lograr la mayor estabilidad. Para lograr la estabilidad de este país, se requiere comprender lo que está ocurriendo en el mundo internacional y cómo eso nos afecta a nosotros y cómo las grandes variables que mueven la economía las entienden las personas. Y es por eso que nosotros insistimos en la necesidad de la unificación del país, de la consolidación de la estabilidad. Porque añádale a esto lo que está pasando en la guerra. Ayer, el presidente Putin ordenó un bombardeo a Kiev. Pero los nuevos misiles con que cuenta Kiev lograron interceptar los drones y los misiles que mandó Putin. Pero como eso estaba ocurriendo sobre la capital, los pedazos cayeron sobre carros y mataron un par de personas. Pero no lograron el objetivo estratégico. Putin dice allá que, ¿usted recuerda la guerra de Vietnam? En la guerra de Vietnam los Estados Unidos bombardeaba constantemente a Hanoi y decía, matamos a tantos vietnamitas, la guerrilla. ¿Cómo lo podían contabilizar? No podían. Mataron sí civiles, pero la guerrilla estaba en túneles. Entonces uno la guerra la debe mirar siempre entendiendo que la verdad está oculta en un conjunto grande de mentiras. Lo cierto es que Putin no pudo lograr la victoria rápida y está metido en una guerra que ha llevado a Rusia a los extremos donde está, aislada, con una economía golpeada. Pero además, la oligarquía rusa
Y cuando hablo de la oligarquía rusa me refiero a los grandes oligarcas de verdad, a los cleptócratas que dirigen ese Estado. Han perdido miles de millones de dólares. Bien, si usted mira esto, observa que una gran parte de los recursos de la humanidad se están destinando a la guerra. Los Países Bajos y Dinamarca acaban de anunciar el envío de más de 110 tanques Leopard, de 1 a 15, los mejores tanques de combate que van por Ucrania. El arsenal de Ucrania se está fortaleciendo, la guerra va a durar más. Rusia es sin duda alguna una potencia militar, sin duda alguna. Esto lo ve usted en la boca de Lukashenko, el líder de Bielorrusia, que ayer torpemente, porque no hay otra forma de catalogarlo, dice que el que quiera tener armas nucleares, escuche lo que les voy a decir, que se una al pacto ruso-Bielorrusia, porque hay armas nucleares para todos. Hay que ser de poca capacidad intelectual para pensar que la distribución de las armas nucleares él hace bien a alguien. Es más, el que menos la quiere distribuir, puede estar seguro de eso, es Rusia. Porque más temprano que más tarde pueden usar contra ellos mismos. Recuerde que Ucrania era el arsenal de las armas nucleares de la Unión Soviética. Y Ucrania, en la desintegración de la Unión Soviética, entregó todas sus armas nucleares como garantía de que no iba a ser agredida. Entonces sale Lukashenko a decir estas barbaridades. Y claro, el riesgo nuclear es un elemento muy serio en el mundo, genera mucha inestabilidad. La inestabilidad genera riesgo. El riesgo genera costos, incremento de costos en los financiamientos, baja la inversión. En una América Latina sedienta de inversión, Panamá sigue siendo captador de inversiones públicas, privadas e internacionales en gran escala. Por ejemplo, aquí en Panamá se construye la planta térmica de gas natural más grande, del proyecto eléctrico más grande de la historia de nosotros y el más grande de América Latina en este momento. Y tenemos la tercera minera más nueva, la tercera minera más grande del mundo operando en este momento. Entonces, ¿qué le quiere decir con esto? Nosotros hemos creado condiciones, pero no debemos dejarnos arrastrar por la inestabilidad global, ni producir inestabilidad interna que nos impida un encuentro entre los panameños para impulsar una política más activa de desarrollo, más activa de resolver los problemas sociales y la capacidad de poder llevar el desarrollo a todas las partes de nuestro país. A la vuelta vamos a hablarle un poco sobre uno de los temas importantes que están en el país, es el desarrollo del proceso New Business. Además vamos a hablarle del proceso electoral que está en marcha. Este domingo el partido RM va a elecciones primarias para escoger su candidato a presidente. La siguiente elección de RM será para escoger al resto de la propuesta electoral. ¿Cómo influye todo esto que está ocurriendo o cómo intenta influir en lo que está ocurriendo en el país? Y además, el día 11, el 4 es la de RM, el 11 es la del PRD, la primaria más numerosa. Y toda esta cobertura la escuchará usted a través de Next TV.